Eran las 11:47 de la noche cuando las puertas del hospital se abrieron de golpe. No fue un ingreso tranquilo, no fue alguien caminando despacio con dolor de cabeza o fiebre baja. Fueron las puertas abriéndose con fuerza y un hombre entrando corriendo, con una mujer inconsciente en sus brazos, gritando que alguien lo ayudara. El hombre se llamaba Rodrigo, tenía 42 años, traje oscuro, corbata suelta, el pelo empapado de sudor. Era el tipo de hombre que siempre tenía el control, el que nunca llegaba tarde, el que nunca perdía la calma, el que siempre sabía exactamente qué decir. Esa noche no sabía nada, solo sabía que la mujer que cargaba en sus brazos estaba sangrando en la sien, que su respiración era irregular, y que el miedo que sentía en el pecho no era solo miedo, era culpa, una culpa tan pesada que le costaba respirar. La enfermera de triaje reaccionó de inmediato. En segundos, el pasillo se llenó de movimiento, de voces profesionales, de manos que sabían exactamente qué hacer. Rodrigo se quedó parado en el centro de todo ese caos, con las manos vacías y manchadas, mirando cómo se llevaban a la mujer en una camilla, y entonces escuchó ese sonido, tacones sobre el suelo de mármol, rápidos, seguros, sin dudas, una voz que conocía mejor que ninguna otra en el mundo, una voz que había escuchado decir su nombre por primera vez en una cafetería hace 14 años, una voz que le había dicho que sí frente a un altar, una voz que alguna vez, en la oscuridad de su cuarto, le había susurrado que todo iba a estar bien. Yo tengo esto, muévanse, y apareció ella, bata blanca, cabello corto, pasos que no vacilaban, los ojos fijos en la carpeta que le estaban entregando, los guantes ya a medio poner, la mente ya completamente dentro del caso antes de que su cuerpo terminara de llegar. Así era Elena, así había sido siempre, la doctora Salas. Su esposa. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no como un temblor físico, sino como, cuando la realidad cambia de forma de golpe y el cerebro tarda un segundo en entender lo que los ojos ya están viendo. Elena siguió leyendo el informe, siguió caminando hacia la camilla, siguió siendo la persona más competente en ese pasillo, en ese hospital, quizás en ese momento en toda la ciudad. Y entonces levantó la vista. 3 segundos, solo 3 segundos de silencio absoluto en medio de todo ese movimiento. Sus ojos encontraron los de él, y en esos 3 segundos, Elena lo vio todo, no solo a su marido parado en urgencias a medianoche, vio la mujer en la camilla, vio la sangre en su camisa, vio el pánico en su cara, y vio algo más, algo que una mujer como ella, que había aprendido a leer personas en situaciones límite, no podía ignorar. Vio la verdad, no dijo su nombre, no gritó, no lloró, no hizo ninguna de las cosas que cualquier persona tendría todo el derecho a hacer en ese momento. Se quedó completamente quieta por un instante que duró una eternidad, y luego le preguntó, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, ¿cómo se llama? Rodrigo abrió la boca, no salió nada. Las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre el pecho y la garganta, aplastadas por el peso de todo lo que ese momento significaba. Elena esperó, sin moverse, sin apartar los ojos de él. Valeria, logró decir finalmente, se llama Valeria. Elena asintió una sola vez, solo una vez, y se dio la vuelta, y comenzó a salvar la vida de la amante de su marido. Rodrigo no pudo moverse durante un minuto entero. Se quedó parado en ese pasillo mientras el equipo médico se organizaba alrededor de la camilla, mientras las órdenes de Elena se escuchaban claras y precisas por encima de todo lo demás, mientras el hospital seguía funcionando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, porque para el hospital, no lo estaba. Solo él sabía lo que acababa de pasar. Solo él sabía que esa mujer de bata blanca que ahora revisaba los signos vitales con manos expertas y mirada concentrada era la misma mujer a quien él había fallado de la peor manera posible, y que aún así, sin dudarlo, sin detenerse ni un segundo, había decidido hacer su trabajo.
Se preguntó, en ese momento, cuánta fuerza hacía falta para hacer eso. Se preguntó si alguna vez había conocido realmente a su esposa. Un enfermero lo guió con amabilidad hacia la sala de espera. Le trajo un vaso de agua que Rodrigo sostuvo sin beber. Se sentó en una de esas sillas de plástico beige que hay en todos los hospitales del mundo, esas que están diseñadas para personas que esperan noticias que tienen miedo de recibir, y esperó. Afuera, la ciudad seguía su noche, coches, semáforos, personas volviendo a casa después de trabajar o de salir. El mundo normal de las 11:47 de la noche de un martes cualquiera, pero dentro de ese hospital, en ese pasillo, algo se había roto para siempre. Ahora, quizás, aunque Rodrigo aún no podía verlo, algo había comenzado a decir la verdad por primera vez en mucho tiempo. Elena no volvió a mirarlo durante la siguiente hora, pero él no pudo dejar de mirar hacia el pasillo por donde ella había desaparecido, pensando en esa voz, en esa calma, en esa única pregunta. ¿Cómo se llama? No cómo pudiste, no por qué estás aquí, no quién es ella, solo el nombre, solo lo que necesitaba saber para hacer su trabajo. Rodrigo apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en muchos meses, no supo absolutamente nada sobre quién era. Hay matrimonios que se rompen de golpe, con una pelea enorme, con palabras que no se pueden retirar, con puertas que se cierran tan fuerte que los vecinos escuchan, y hay matrimonios que se rompen en silencio, poco a poco, casi sin que nadie lo note, como el aire que se escapa lentamente de algo que alguna vez estuvo lleno. El matrimonio de Rodrigo y Elena fue del segundo tipo. No hubo un momento exacto en que todo se torció, no hubo una traición inicial, ni una mentira enorme, ni una crisis que los partiera en dos de manera visible. Hubo algo más difícil de nombrar y más difícil de combatir. Hubo distancia, hubo silencio, hubo dos personas que un día dejaron de verse de verdad, y que siguieron viviendo juntas sin darse cuenta de lo solos que estaban. Se conocieron cuando tenían 28 años, en una cafetería pequeña cerca de la Facultad de Medicina. Elena estudiaba su último año de especialización. Rodrigo esperaba a un cliente que nunca llegó. Se sentaron en mesas contiguas, y él le preguntó si podía usar la silla que tenía al lado porque la suya tenía una pata rota. Ella le dijo que sí sin levantar los ojos del libro. Él se quedó mirando el título del libro durante un momento, y luego le preguntó si de verdad era tan interesante o si solo lo usaba para que nadie le hablara. Elena levantó la vista entonces, y por alguna razón que ninguno de los dos supo explicar bien después, se rió. Así empezó todo. No fue un flechazo de película, fue mejor que eso. Fue una amistad primero, una curiosidad mutua, dos personas que descubrieron que el mundo se veía diferente cuando lo miraban juntas. Él la hacía reír, ella lo hacía pensar. Se casaron 3 años después, en una ceremonia pequeña con poca familia y muchos amigos, y los dos lloraron un poco en el altar, aunque ninguno lo admitió después. Durante los primeros años, fueron felices de una manera tranquila y real, no de la manera ruidosa y perfecta que se muestra en las fotos, sino de la manera cotidiana que nadie fotografía, cocinando juntos los domingos, discutiendo sobre qué película ver hasta quedarse dormidos sin ver ninguna, aprendiendo los gestos del otro, los silencios cómodos, las costumbres pequeñas que se vuelven el idioma privado de dos personas que se eligen todos los días. Pero, la vida tiene una forma silenciosa de ir cambiando las cosas. Elena avanzó en su carrera con una velocidad que la sorprendió incluso a ella. Era brillante, era disciplinada, y tenía esa cualidad rara que tienen los grandes médicos, la capacidad de estar completamente presente con cada paciente, de tratar cada caso como si fuera el único que importaba. Los turnos se fueron alargando, las guardias nocturnas se hicieron más frecuentes. El hospital fue ocupando más y más espacio en su vida, no porque ella lo eligiera por encima de su matrimonio,
sino porque sentía que ahí era necesaria de una manera inmediata y concreta. En casa, esa necesidad era más difícil de sentir. Rodrigo también creció en su trabajo. Su estudio de arquitectura empezó a recibir proyectos más grandes, más complejos, algunos en otras ciudades. Los viajes se hicieron parte de su rutina, y cuando estaba en casa, estaba cansado de una manera que no siempre sabía cómo compartir. Hubo una pérdida que los marcó más de lo que ambos quisieron reconocer, un embarazo que llegó con alegría, y que terminó en silencio, a los 4 meses, un martes por la tarde en el que Elena estaba sola en casa porque Rodrigo estaba en una reunión que no pudo cancelar. Ella lo llamó con una calma que le costó todo lo que tenía. Él llegó en cuanto pudo. Se abrazaron en el hospital y lloraron juntos esa noche, pero después, ninguno supo cómo seguir hablando de ello. Rodrigo quería avanzar. Quería creer que seguir adelante era la manera de protegerla. Elena necesitaba tiempo. Necesitaba que alguien se sentara con ella en ese dolor sin tener prisa por salir de él. Ninguno de los dos le dijo al otro lo que necesitaba, y el dolor se quedó ahí, sin nombre, ocupando un espacio entre ellos que ninguno sabía cómo cerrar. Fue haciéndose invisible, y cuando el dolor no se habla, se convierte en distancia. Elena empezó a quedarse más horas en el hospital, no para huir, sino porque ahí encontraba algo que en casa se había vuelto escaso: propósito inmediato, gratitud visible, la mano de un paciente apretando la suya, un familiar diciéndole, gracias con los ojos llenos de lágrimas, esas cosas pequeñas que le recordaban que su presencia importaba. Llegaba a casa tarde, calentaba lo que hubiera en el refrigerador, y se sentaba a la mesa de una cocina en silencio. Rodrigo a veces ya estaba dormido, a veces estaba en su escritorio trabajando. Se decían buenas noches, se preguntaban por él, día del otro con la brevedad de dos personas que asumen que el otro está bien porque no ha dicho que esté mal. Fue en ese vacío donde apareció Valeria. No llegó como una tormenta, llegó como llegan las cosas peligrosas, despacio, sin anunciarse, con una apariencia completamente inofensiva. Era arquitecta junior en el estudio, inteligente, entusiasta, con esa energía particular de alguien que todavía cree que el trabajo que hace puede cambiar algo. Empezó a quedarse hasta tarde revisando proyectos con Rodrigo. Empezaron a tomar café juntos mientras discutían planos. Empezaron a hablar, y Rodrigo, que llevaba meses sintiéndose invisible dentro de su propio matrimonio, descubrió que había alguien que lo miraba como si lo que decía importara. Eso fue todo al principio, solo eso, pero a veces eso es suficiente para que todo lo demás empiece a moverse. No se justifica, no se explica con eso, pero se entiende, de esa manera incómoda en que a veces se entienden las cosas que uno desearía no entender. Un hombre que se siente solo dentro de su matrimonio, una mujer que le ofrece atención sin pedirle nada a cambio, y una distancia en casa que ninguno de los dos había encontrado todavía cómo nombrar. Elena, mientras tanto, seguía siendo Elena, seguía llegando al hospital antes que nadie, seguía aprendiendo los nombres de los familiares de sus pacientes. Seguía cargando con historias difíciles y dejándolas en el vestuario antes de volver a casa, porque había aprendido desde el principio que un médico que se lleva el dolor de todos a casa termina sin poder ayudar a nadie. Había un chico, de 17 años recuperándose de un accidente, llegaba solo a las revisiones. Elena empezó a quedarse un poco más de tiempo en cada cita, preguntándole sobre su escuela, sus amigos, sus planes, no porque fuera parte del protocolo, sino porque era Elena. Había una señora mayor con insuficiencia cardíaca que no tenía familia que la visitara. Elena le llevaba el periódico cuando podía y se sentaba 5 minutos a su lado aunque tuviera otras 10 cosas pendientes. Así era su vida, llena de personas, llena de presencia, y sin embargo, completamente sola en lo que más importaba. Hubo una noche, un jueves, en que Elena llegó a casa más temprano de lo normal. Había algo que quería intentar. Había comprado
los ingredientes para hacer la pasta que cocinaban juntos al principio, esa receta tonta con demasiado ajo que a los dos les encantaba. Puso música baja en la cocina. Esperó. Rodrigo llegó 2 horas después. Olió la comida. Dijo que había comido algo antes, que lo sentía, que estaba muy cansado. Elena sirvió su plato. Comió sola. Lavó los 2 platos aunque solo hubiera usado uno, y no dijo nada, porque a veces el amor que queda en un matrimonio que se está acabando no se parece al amor del principio. Se parece a seguir poniendo 2 platos en la mesa, a seguir esperando, a seguir creyendo, aunque cada vez cueste más, que la persona que elegiste sigue estando ahí en algún lugar, solo perdida, solo cansada, solo necesitando encontrar el camino de vuelta. Elena creía eso todavía, o quizás necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado dolorosa para mirarla de frente, y ella ya estaba cargando, en silencio y sin que nadie lo supiera, con algo mucho más pesado que una mesa puesta para 2 en una cocina vacía, algo que había descubierto 6 semanas atrás, algo que todavía no le había dicho a nadie, algo que cambiaría todo lo que vino después. Hay cosas que uno sabe antes de saber que las sabe, una intuición que llega antes que la evidencia, una sensación que se instala en algún lugar entre el estómago y el pecho y que no tiene nombre preciso pero que el cuerpo reconoce aunque la mente todavía no quiera escucharla. Elena llevaba semanas con esa sensación. No era la primera vez que Rodrigo llegaba tarde. No era la primera vez que su teléfono quedaba boca abajo sobre la mesa, o que respondía mensajes en el baño con la puerta cerrada, o que sus respuestas a preguntas simples tenían ese retardo de una fracción de segundo que tiene la gente cuando está construyendo la respuesta en lugar de simplemente decirla. Ella lo notaba todo, pero notarlo y decidir qué hacer con eso son 2 cosas completamente distintas. Fue un martes por la mañana. Elena estaba sacando la ropa de invierno del armario del pasillo para guardarla ahora que el clima estaba cambiando. Era una de esas tareas domésticas que nadie anota en el calendario pero que alguien siempre termina haciendo. Ese alguien, en ese apartamento, siempre era ella. Sacó el abrigo gris de Rodrigo, el que él usaba para los viajes de trabajo cuando hacía frío, y en el bolsillo interior encontró una tarjeta de hotel. No era un recibo, no era una factura, era la tarjeta de acceso a la habitación, de esas tarjetas de plástico blanco sin nombre, sin fecha visible, sin nada que la identificara salvo el logo pequeño de un hotel en el centro de la ciudad, un hotel que estaba a 20 minutos de su casa. Elena se quedó completamente quieta en el pasillo, con la tarjeta entre los dedos, mirándola. No hubo una reacción dramática, no hubo llanto inmediato, ni grito, ni el impulso de llamarlo en ese instante para pedirle explicaciones. Solo hubo un silencio interior muy profundo, del tipo que llega cuando algo que ya sabías se confirma de una manera que ya no puedes ignorar. Dejó la tarjeta sobre la repisa del baño, guardó el resto de la ropa, fue a la cocina, se preparó un café, y se sentó a la mesa. Pensó durante un largo rato, y luego se levantó, recogió su bolso, y fue al hospital, porque ese día tenía pacientes que necesitaban que ella estuviera presente. Y Elena había aprendido hace mucho tiempo que el dolor propio no desaparecía por dejarlo todo, pero tampoco empeoraba por seguir siendo responsable con lo que dependía de ti. Esa tarde, entre consulta y consulta, fue al baño del personal, cerró la puerta, y lloró durante exactamente 4 minutos. Luego se lavó la cara, se miró en el espejo, y volvió a trabajar. Eso era Elena, pero hay algo que nadie sabía todavía, algo que llevaba cargando con una disciplina y una soledad que habrían doblegado a cualquier otra persona. 6 semanas antes de encontrar esa tarjeta, Elena había viajado sola a otra ciudad. No era un viaje de trabajo, era una cita médica, una cita que había pedido en un hospital diferente, con un oncólogo que no la conocía,
porque necesitaba que el diagnóstico viniera de alguien que no supiera su nombre. El resultado llegó en un sobre que abrió sentada en el coche, en el estacionamiento del hospital, con el motor apagado y la lluvia golpeando el parabrisas. Carcinoma, estadio 2, operable, tratable, las palabras que cualquier médico conoce de memoria, pero que se ven completamente diferentes cuando están escritas con tu nombre en la parte superior del papel. Se quedó en ese estacionamiento durante casi una hora. No pensó en la enfermedad en ese momento. Pensó en Rodrigo, en cómo decírselo, en cómo hacerlo sin que sonara a una trampa emocional, sin que él sintiera la obligación de quedarse por lástima, sin que el diagnóstico se convirtiera en el pegamento falso de un matrimonio que ya se estaba deshaciendo. ¿Por qué Elena, incluso en ese momento, incluso sola en un coche con un diagnóstico de cáncer en las manos, seguía pensando en cómo proteger a los demás de su propio dolor? Tomó una decisión esa noche, no se lo diría todavía, esperaría, no por cobardía, sino por algo más complicado. Necesitaba saber si Rodrigo elegiría quedarse por amor antes de que el miedo a perderla lo obligara a hacerlo. Si le decía que estaba enferma y él volvía, nunca sabría si había vuelto a ella o a su conciencia. Empezó el tratamiento en silencio. Se organizó con una precisión que solo alguien con su entrenamiento podía manejar. Programó las citas. En sus días libres, le pidió discreción a su colega el doctor Peralta, el único que sabía. Ajustó su agenda con la misma meticulosidad con que lo había hecho siempre para todo lo demás. Y una mañana, antes de que Rodrigo se despertara, se sentó frente al espejo y se cortó el pelo. No era por el tratamiento todavía, era un acto de preparación, de control sobre su propio cuerpo en un momento en que sentía que todo lo demás se le escapaba de las manos. Cuando Rodrigo bajó a desayunar y la vio, se detuvo un momento. «¿Te cortaste el pelo?», dijo. «Sí», respondió ella. «Queda bien», dijo él. Eso fue todo. Volvió a mirar su teléfono. Ella volvió a su café, y el desayuno transcurrió en ese silencio que ya no era cómodo sino simplemente costumbre. Elena lo miró durante un segundo desde el otro lado de la mesa, y pensó que hacía mucho tiempo que él no le preguntaba por qué había hecho algo, por qué estaba callada, por qué a veces lo miraba de esa manera. Antes se lo preguntaba, antes le importaban sus porqués. Guardó ese pensamiento donde guardaba todos los demás que no tenían lugar a donde ir. Las semanas siguientes fueron extrañas, de una manera difícil de describir. Elena vivía dos vidas paralelas con una eficiencia que asustaba un poco. En el hospital, era la doctora Salas, presente, concentrada, capaz. En casa, era una mujer que observaba a su marido con la mirada de alguien que está tomando nota de todo porque sabe que lo que está viendo no va a durar mucho más. Rodrigo, durante ese mismo tiempo, estaba perdido de una manera que él tampoco sabía nombrar del todo. Lo que había empezado con Valeria como algo que él mismo se había convencido de que no era serio se había convertido en algo mucho más complicado. Ella lo llamaba con frecuencia, le mandaba mensajes que él borraba, y había empezado a hacerle preguntas sobre el futuro, sobre sus planes, sobre qué iba a pasar con todo esto. Rodrigo no tenía respuestas, no porque no le importara Valeria, sino porque en algún lugar que no quería mirar de frente, todavía amaba a Elena, o amaba la idea de Elena, o amaba la versión de su vida en que Elena y él eran quienes habían sido antes de que todo se volviera tan silencioso. Era un hombre, atrapado entre lo que había elegido y lo que había perdido sin darse cuenta de que lo estaba perdiendo. Y esa combinación, esa confusión que se niega a resolverse, es una de las más peligrosas que existen. La noche del accidente empezó como muchas otras. Rodrigo y Valeria habían quedado en un garaje cerca del estudio, como hacían cuando él decía que se quedaba trabajando tarde. Pero esa noche Valeria no estaba dispuesta a seguir esperando respuestas que él seguía aplazando. Le preguntó directamente, con calma al principio,
luego con una urgencia que llevaba semanas acumulándose, le preguntó qué iba a pasar, qué eran, a dónde iba todo esto, si alguna vez iba a tomar una decisión o si simplemente la iba a seguir manteniendo en ese espacio sin nombre indefinidamente. Rodrigo empezó a conducir mientras hablaban. Un error. Las conversaciones que no queremos tener nunca deberían ocurrir mientras se conduce. Se distrajo. Un semáforo en rojo que vio tarde. Un giro brusco. El impacto de otro coche en el lateral. Y Valeria, que no alcanzó a apoyarse, golpeó la cabeza contra la ventanilla con una fuerza que la dejó inconsciente en segundos. El resto lo conocemos. El pánico. Las puertas del hospital abriéndose, un hombre cargando a una mujer en brazos, gritando que alguien lo ayudara, y el sonido de unos tacones que Rodrigo habría reconocido en cualquier parte. Pero hay algo que Rodrigo no sabía mientras esperaba. En esa sala de plástico beige con el vaso de agua sin beber en las manos, no sabía que su esposa, esa mujer que acababa de entrar a estabilizar a la persona que lo acompañaba en secreto, había salido esa misma mañana de una sesión de tratamiento. No sabía que debajo de esa bata blanca y esa calma de acero, Elena cargaba algo que habría derribado a cualquier persona. No sabía que el valor que estaba viendo esa noche no era nuevo. Llevaba meses ahí, callado, invisible, sosteniendo todo, como ella, siempre como ella. Pasó una hora antes de que Elena volviera a aparecer. Rodrigo la vio llegar desde el fondo del pasillo. Caminaba de la misma manera que siempre, con esa postura recta que él había asociado durante años con su seguridad, con su fortaleza. Pero esa noche, por primera vez, se preguntó si esa postura no era seguridad sino esfuerzo, si no era fortaleza sino la forma en que Elena se obligaba a seguir de pie cuando todo dentro de ella quería otra cosa. Llevaba la carpeta cerrada bajo el brazo, se detuvo a unos metros de él, no se sentó a su lado, buscó la silla que estaba frente a él, al otro lado de la pequeña mesa de la sala de espera, y se sentó ahí, frente a él, no junto a él. Ese detalle lo dijo todo. Rodrigo intentó hablar. Abrió la boca sin saber exactamente qué iba a salir, si una disculpa, una explicación, su nombre, algo. Ella levantó una mano levemente, solo eso, un gesto pequeño, tranquilo, que significaba espera, y él esperó. Elena dejó la carpeta sobre la mesa, cruzó las manos sobre ella, lo miró de una manera que él no le había visto antes. No era rabia, no era desprecio. Era algo más difícil de recibir que cualquiera de esas dos cosas. Era lucidez, la mirada de alguien que ya terminó de sorprenderse y está viendo las cosas exactamente como son. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó. La voz era baja, completamente controlada, como cuando hablaba con los familiares de pacientes graves. Ese tono profesional de serenidad que ella había perfeccionado durante años y que ahora usaba con su propio marido porque era la única manera en que podía sostener esa conversación sin quebrarse. Rodrigo miró el suelo un momento, luego, la miró a ella. 8 meses, dijo. Elena asintió despacio, como si la respuesta confirmara algo que ya había calculado. Hubo un silencio. Afuera en el pasillo alguien llamó a un médico por el altavoz. Una camilla pasó rodando. El hospital seguía funcionando con esa indiferencia tranquila que tienen los lugares que están acostumbrados a que la gente llegue rota. Rodrigo quería decir algo más. Quería explicar, aunque sabía que ninguna explicación tenía sentido. En ese momento, quería decirle que lo sentía, aunque sabía que esas palabras en ese instante eran demasiado pequeñas para lo que habían hecho. Pero antes de que pudiera decir nada, Elena habló. Tengo que contarte algo. Algo en el tono de esas 4 palabras hizo que Rodrigo se quedara completamente quieto. No era una acusación, no era el inicio de una pelea. Era la voz de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con algo sola y que ha decidido, finalmente, soltarlo. Hace 10 semanas fui a ver a un oncólogo, dijo Elena. Rodrigo no entendió al principio. La miró sin comprender del todo. ¿Cómo?
Si las palabras hubieran llegado en un idioma que conocía pero que su cerebro tardaba en procesar. Me diagnosticaron un carcinoma, estadio 2, continuó ella. Es operable, el tratamiento está funcionando, pero llevo 10 semanas sabiéndolo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Fue el tipo de silencio que se instala cuando la realidad cambia de manera irreversible y el cuerpo necesita un momento para ponerse al día con lo que acaban de escuchar los oídos. Rodrigo la miró su pelo corto, miró sus manos, cruzadas sobre la carpeta, miró su cara, esa cara que había visto miles de veces y que de repente sentía que no había sabido leer en absoluto. ¿Por qué no me dijiste nada?, dijo, y la voz le salió rota. Elena no apartó los ojos de él, porque necesitaba saber que si te quedabas por mí, no por miedo a perderme, no por culpa, no porque una enfermedad te obligara a ser el hombre que quizás ya no querías ser. Hizo una pausa, necesitaba saber si todavía era suficiente razón para que alguien se quedara, sin el diagnóstico, sin la lástima, solo yo. Rodrigo sintió algo moverse dentro de él, algo que no era solo culpa, aunque la culpa estaba ahí, enorme y pesada, era algo más parecido al reconocimiento, a verse de verdad por primera vez en mucho tiempo y no que gustarle lo que veía. Mientras él pasaba 8 meses construyendo una mentira, Elena había estado sola con un diagnóstico de cáncer, sometiéndose a tratamiento sin decirle nada, protegiéndolo incluso de eso, incluso cuando él no merecía ninguna protección. Eso no se puede responder con palabras. No hay palabras para eso. Rodrigo apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. No dijo nada, no podía. Elena lo observó durante un momento, y en su mirada no había satisfacción, no había el alivio de quien finalmente le muestra a alguien el daño que causó. Había algo mucho más triste y mucho más honesto que eso. Había cansancio, el cansancio de alguien que amó bien durante mucho tiempo y que en algún punto se quedó sin que nadie lo notara. Entonces hizo algo que Rodrigo no esperaba. Metió la mano en el bolsillo de su bata blanca y sacó un sobre. Era un sobre sencillo, sin adornos, con el nombre de él escrito a mano en el frente, con esa letra pequeña y clara que siempre había tenido Elena, la letra de alguien acostumbrado a escribir notas médicas precisas. Lo dejó sobre la mesa entre los dos. Lo escribí hace 2 semanas, dijo. No sabía exactamente cuándo te lo iba a dar. Resulta que es esta noche. Se levantó, se acomodó la bata con ese gesto tan suyo, ese movimiento automático de alguien que lleva años poniéndose en orden antes de volver al trabajo. Lo miró una vez más. Ella va a estar bien, dijo. Valeria va a despertar en unas horas. El doctor Peralta está con ella. Y luego dio la vuelta, y se fue por ese pasillo de la misma manera en que había llegado, con pasos seguros, con la espalda recta, sin mirar atrás. Rodrigo se quedó solo. El sobre estaba frente a él sobre la mesa, blanco, quieto, con su nombre escrito en esa letra que conocía desde hacía 14 años. No lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo durante un tiempo que no supo calcular. Podían ser minutos, podía ser más. El hospital seguía moviéndose a su alrededor, pero él estaba completamente detenido. En ese punto exacto en que una persona se da cuenta de la distancia que existe entre quien creía que era y quien realmente ha sido, pensó en los 8 meses, en las mentiras pequeñas que se habían ido apilando una sobre otra hasta volverse una estructura enorme y frágil. Pensó en las noches que Elena había llegado a casa a una mesa vacía. Pensó en el abrigo de invierno, en la tarjeta de hotel que ella había encontrado y sobre la cual nunca le dijo una sola palabra. Pensó en cuántas mañanas habían desayunado juntos mientras ella cargaba un diagnóstico de cáncer que él no sabía y que ella no le dijo porque necesitaba saber si seguía siendo suficiente razón para que alguien se quedara. Solo yo. Esas 2 palabras se quedaron resonando en algún lugar dentro de él que hacía mucho tiempo no escuchaba. Finalmente alargó la mano,
Tomó el sobre, lo abrió con cuidado, como si el papel fuera algo que podía romperse, aunque sabía que lo frágil ahí no era el papel. Eran 2 páginas escritas a mano, la letra de Elena, pequeña, ordenada, sin tachaduras, como todo lo que ella hacía. Empezó a leer, y mientras leía, en algún lugar del hospital, a pocas habitaciones de distancia, una mujer llamada Valeria empezaba a abrir los ojos lentamente bajo la luz suave de una lámpara de recuperación, sin saber todavía dónde estaba ni qué había pasado. Y en el vestuario del personal, una mujer de bata blanca y pelo corto se sentó en el banco de madera, apoyó la espalda contra la pared fría, cerró los ojos un momento, y respiró, solo respiró, con la quietud de alguien que finalmente soltó algo que llevaba demasiado tiempo cargando sola, y que ahora, pase lo que pase, ya no tendría que cargarlo en secreto. La carta no tenía adornos, no empezaba con reproches, no empezaba con la lista de todo lo que él había hecho mal, aunque Elena tenía todo el derecho del mundo a escribir esa lista. Empezaba con algo que Rodrigo no esperaba, empezaba con un recuerdo. Escribía sobre una noche de hace 11 años, cuando los dos vivían todavía en ese apartamento pequeño del tercer piso con las ventanas que no cerraban bien. Una noche en que Rodrigo había llegado tarde del trabajo y ella había tenido un turno difícil y los dos estaban agotados y sin embargo se habían quedado despiertos hasta las 2 de la mañana hablando de nada importante, de una película que habían visto, de un viaje que algún día iban a hacer, de cosas pequeñas, sin peso, sin urgencia. Elena escribía que esa noche había pensado que eso era lo que quería para siempre, no los momentos grandes, sino ese, 2 personas que se eligen incluso cuando están cansadas, incluso cuando no hay nada extraordinario que decirse. Rodrigo tuvo que dejar de leer un momento, respiró, continuó. La carta hablaba de la pérdida que nunca nombraron. Elena escribía que durante semanas después había esperado que él le preguntara cómo estaba, no cómo estaba de salud, sino cómo estaba ella, adentro, en ese lugar donde una mujer guarda las cosas que no sabe cómo decir en voz alta, que nunca llegó esa pregunta, y que ella había aprendido a cerrar esa puerta sola porque no quería ser una carga para alguien que parecía necesitar seguir adelante. Luego venía el párrafo sobre el diagnóstico, escrito con la misma calma clínica con que Elena explicaba todo, pero con una grieta pequeña en una sola línea que lo decía todo. Escribía que la noche que abrió el sobre con los resultados, sentada en el coche en el estacionamiento del hospital, lo primero que sintió no fue miedo por ella misma, fue tristeza de no tener a nadie a quien llamar. Rodrigo cerró los ojos, los abrió, siguió leyendo. No te lo dije porque necesitaba que si te quedabas, fuera una decisión tuya, libre, sin que el miedo te obligara a ser generoso. He visto muchas veces en este trabajo lo que le hace a una persona sentirse atrapada por la enfermedad de alguien que ama. No quería eso para ti, y no quería eso para mí. Y luego el último párrafo, el que Rodrigo leyó 3 veces seguidas. No te estoy pidiendo que vuelvas, te estoy pidiendo que seas honesto, contigo, con ella, y cuando puedas, conmigo. Me mereces eso, y tú también te lo mereces. Aunque en este momento no lo sientas así, voy a terminar mi tratamiento, voy a seguir haciendo mi trabajo, y voy a estar bien, porque he aprendido a estarlo sola desde hace más tiempo del que ninguno de los dos quiso reconocer. Pero quería que supieras todo esto antes de que decidiéramos qué viene después. Los dos merecíamos conocer la verdad completa del otro. Aquí está la mía, solo su nombre al final. Elena, sin punto, sin adorno, solo su nombre. Rodrigo dobló las páginas con cuidado, las metió de vuelta en el sobre, y se quedó sentado en esa silla de plástico beige en la sala de espera de un hospital, a las 3 de la mañana, con el sobre entre las manos y el peso de todo lo que acababa de leer instalado en el centro del pecho.
No había respuesta posible esa noche. Eso también lo entendió leyendo la carta. Elena no había escrito para recibir una respuesta inmediata, había escrito para que él supiera, para que ninguno de los dos tuviera que cargar con la falsedad de una historia a medias. Lo que hiciera con eso era su responsabilidad, completamente suya. 3 meses después, la ciudad seguía siendo la misma, las mismas calles, el mismo tráfico, el mismo cielo de invierno cediendo lentamente al de primavera, pero algunas de las personas que la habitaban eran distintas, o estaban en proceso de serlo. Elena llegó a su cita de seguimiento un martes por la mañana, se sentó frente al oncólogo con esa postura recta que era ya parte de ella, con las manos tranquilas sobre las rodillas. El doctor puso las imágenes en la pantalla, habló de porcentajes, de respuesta al tratamiento, de proyecciones. El tumor había respondido bien, el pronóstico era excelente. Elena escuchó todo con atención, hizo 2 preguntas precisas, anotó algo en su teléfono, y cuando el médico terminó, le dio las gracias con esa cortesía genuina que tiene la gente que sabe lo que cuesta el trabajo de cuidar a otros. Salió al pasillo, se detuvo un momento junto a la ventana que daba al jardín interior del hospital. No lloró, no sonrió de manera exagerada, simplemente se quedó ahí un instante, mirando los árboles del jardín que empezaban a tener hojas nuevas, y respiró de una manera diferente a cómo había respirado en mucho tiempo. El doctor Peralta la encontró ahí, le puso una mano en el hombro sin decir nada. Ella apoyó la mano sobre la de él un segundo. Eso fue suficiente. Rodrigo, en esos mismos 3 meses, había hecho las cosas que son difíciles y necesarias y que no tienen nada de heroico. Había dejado el apartamento, no porque Elena se lo pidiera, sino porque entendió que quedarse era una forma de cobardía disfrazada de normalidad. Había encontrado un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Había tenido conversaciones honestas, por fin, con la única honestidad que llega cuando ya no queda nada que proteger excepto la verdad. Con Valeria habló una semana después de esa noche en el hospital. Ella se estaba recuperando bien físicamente. La conversación fue dolorosa para los dos y necesaria para ambos. No había futuro construido sobre lo que habían construido. Eso también era una verdad que merecía ser dicha en voz alta. Dejó el estudio grande, empezó a trabajar en un espacio más pequeño, con proyectos más pequeños, no como castigo sino como elección, como el intento lento y sin garantías, de volver a ser alguien que se reconociera en el espejo. No llamó a Elena en esas semanas, respetó el silencio que ella no le había pedido pero que él entendió que necesitaba. Ese fue quizás el primer acto genuino de amor que tuvo en mucho tiempo. No llamar, no aparecer, no intentar arreglar a su manera y en su tiempo algo que ella necesitaba manejar al suyo. La carta seguía en el cajón de su mesita de noche. La había leído varias veces. Cada vez encontraba algo diferente, no porque las palabras cambiaran sino porque él iba cambiando y las leía desde lugares distintos. Una tarde de marzo, Elena estaba en el jardín del hospital en su descanso, café en mano, abrigo ligero, el sol de principio de primavera que todavía no convence pero que ya promete. A través del cristal vio a una pareja joven en la sala de espera. Él le rellenaba el formulario porque a ella le temblaban las manos de los nervios. Ella apoyaba la cabeza en su hombro mientras él escribía, una cosa pequeña, un gesto de esos que nadie fotografía. Elena los miró un momento, y no sintió amargura. Eso la sorprendió un poco. Esperaba sentir algo afilado, alguna punzada de lo que había perdido o de lo que nunca tuvo del todo, pero lo que sintió fue algo más parecido a la claridad, al reconocimiento tranquilo de lo que quería y de que todavía había tiempo. Tomó un sorbo de café, miró el jardín, los árboles con sus hojas nuevas, un pájaro que no se quedó quieto suficiente para identificarlo. No estaba bien de la manera fácil y rápida que aparece en las historias cuando todo se resuelve limpiamente. Estaba bien de la manera real,
de la manera que cuesta, de la manera que implica levantarse algunos días sin ganas y hacerlo de todas formas, de la manera que incluye noches donde el silencio del apartamento pesa más que otros, días y mañanas donde ese mismo silencio se siente como espacio en lugar de vacío, pero estaba bien, y eso, después de todo lo que había cargado sola, no era poco, era, en realidad, todo. Hay personas que pasan por el fuego y salen destruidas, y hay personas que pasan por el fuego y salen distintas, no invencibles, no sin cicatrices, sino con una claridad sobre quiénes son que no habrían encontrado de ninguna otra manera. Elena era del segundo tipo, siempre lo había sido, solo que ahora ella también lo sabía, y a veces eso es lo más importante que puede aprender una persona sobre sí misma, que ha sobrevivido, que sigue eligiéndose, que el amor propio no es lo que queda cuando todo lo demás falla, sino lo que estaba ahí todo el tiempo, esperando a que alguien por fin lo mirara de frente. Terminó el café, se acomodó el abrigo, y volvió adentro, a su trabajo, a su vida, a todo lo que todavía estaba por venir.